Hola, vamos a ver cómo hacer un currículum vitae simple. Bien, empezaremos con los datos personales, donde pondremos el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, si no queremos poner la edad. También podemos poner la dirección. Eso es importante para que el empleador sepa a qué distancia estamos del lugar de trabajo. Número de teléfono, por ejemplo un teléfono móvil, preferiblemente. Correo electrónico, como no. Datos académicos, aquí hemos puesto primero lo que sería el título conseguido, en este caso la educación primaria, la escuela, en qué ciudad se encuentra la escuela y el año de finalización. Aquí también, en este caso electrónica, instituto, muy bien. Curso de ofimática, esto podemos ponerlo en orden ascendente o descendente, dependiendo de lo que queramos destacar. Incluso podemos poner en primer lugar los estudios que más se adecuen al lugar de trabajo al que estamos aspirando. Después, para continuar, pondremos lo que sería la experiencia profesional. Aquí, por ejemplo, cajero en el supermercado durante 1 año y medio, ponemos el año. Aquí también orden ascendente o descendente, dependiendo de lo que queramos destacar. Aquí, por ejemplo, podemos poner como en el segundo caso, de 2003 a 2008. De este modo, damos la mayor información posible al empleador, como por ejemplo el trabajo que se ha desempeñado y el campo, ¿no? Muy bien. Sigamos. Idiomas: castellano, nivel alto de escrito, medio, bajo, opciones. Muy bien. Esto es importante, tener idiomas hoy en día. Y datos de interés. Aquí podemos poner lo que sería el carnet de conducir, que tenemos vehículo propio, así demostramos la predisposición a conducir. Carnet de toro, en este caso, por almacén de distribución. Muy bien. También conocimientos de informática, aquí podemos relatar lo que sabemos hacer. También hoy en día la ofimática es un apartado importante en nuestro currículum. Bien, hasta aquí es todo. Esto sería nuestro currículum vitae simple o muy simple. Gracias. Hasta otra.